Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al comienzo de esta nueva semana. Gracias por acompañarme. Es día 29 de septiembre del 2025, otro mes que casi ya se nos marcha. Ya para el miércoles que viene estaremos en el próximo. Y son ahora las 7:13 de la tarde. Entonces el próximo miércoles, que ya estaremos en el mes de octubre, pues veremos este artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, que es la pandemia a la luz del Kairos según la veo yo. Y usaba un poquito el método socrático a base de hacer preguntas y es un repaso general a todo el tema de la pandemia que yo hice pues ya en el 2020, ¿no? Y creo, bueno, es bueno quizás recordar estas cosas y tenerlas presentes para que no se nos olvide pues lo que ha hecho el enemigo de las almas, ¿no? Y sus acólitos. Bueno, eso es lo que tenemos, como les digo, para el miércoles, Dios mediante. Y ahora, pues vamos a ver que yo me he confundido porque estoy con el mismo only. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo 13, un profeta como Moisés, y el siguiente, el 14, del libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso quinto, del doctor Stephen Jones. Y hoy hay dos capítulos que me parecen muy, muy interesantes, así que no se los pierdan. Un profeta como Moisés. En la primera parte de Deuteronomio 18, Moisés habla de la autoridad de los sacerdotes, quienes intercedían entre Dios y los hombres. Luego advierte sobre la intercesión ilegal, que consiste en usar médiums y espiritistas. La intercesión ciertamente cambia las cosas, pero cuando los hombres intentan manipular a otras personas de manera carnal e ilegal, no es intercesión sino brujería o hechicería o como quieran, ¿no? Contactar a Dios es bueno, pero existen maneras ilegales en que los hombres intentan hacerlo. Recibir una palabra profética es bueno, pero cuando lo hacen de manera ilegal se busca información que Dios no ha autorizado. Cuando lo hacemos, vamos a poner mejor, cuando lo hacemos de manera ilegal se busca información que Dios no ha autorizado. Desde que Dios prohibió el acceso al árbol del conocimiento en el jardín, el conocimiento del bien y del mal, los hombres han considerado injusta la restricción divina, por lo tanto han buscado acceso a ese conocimiento en otras fuentes o en otros dioses. El deseo de Dios es que escuchemos su voz y obtengamos nuestro conocimiento y guía solo de Él. Hay cosas que el Señor no quiere que conozcamos, y mucho menos cuando estamos empezando la carrera porque nos pueden confundir y extraviar mucho, ¿no? Como creador tiene derecho a esperar esto, nos da revelación según la necesitamos y a medida que maduramos espiritualmente. Ahí está la clave. Pero muchas personas no quieren esperar, sienten que ya han alcanzado la madurez y por eso se impacientan cuando la curiosidad las vence, sobre todo en los temas escatológicos, ¿verdad? Tienen mucho morbo. Israel, perdón, que me saltaba. Recuerdo que hace muchos años, dice el doctor Jones, le pregunté a Dios sobre otra persona. Él respondió, eso no es asunto tuyo. Aprendí mucho de esa respuesta. No tenemos derecho a entrometernos en los asuntos privados de los demás, a menos que nos den su permiso, nos pregunten, nos pidan consejo, etc.
Israel necesitaba otro profeta como Moisés. Inmediatamente después de prohibir a los mediums, espiritistas, hechiceros y brujas, Moisés profetizó sobre un profeta que vendría después. Esto lo tenemos en Deuteronomio 18 del 15 al 19 que dice: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti. Ahí eso lo hemos subrayado, un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus compatriotas. A él deberás escuchar. Esto es conforme a todo lo que pediste. Shaal, esa y la palabra pediste bien es la palabra Shaal con apóstrofe. SHA''AL, al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no me dejes oír otra vez la voz del Señor mi Dios, no me dejes ver más este gran fuego, para que no muera. Y es así, cuando nos acercamos al fuego de Dios, la carne se quema y tenemos mucho, mucho miedo de quemarnos, ¿verdad? Pero si queremos que nuestra carnalidad sea eliminada, tenemos que acercarnos al fuego, que es lo que la quema. Y el Señor me dijo: han hablado bien, levantaré un profeta de en medio de tus compañeras compatriotas como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Esta, por supuesto, fue una profecía mesiánica aplicada a Jesucristo en Hechos 3, 22 y 23, en el sermón pentecostal de Pedro. Sin embargo, la pregunta más profunda es: ¿por qué se necesitaba un profeta así? Podemos entender por qué se necesitaba un Mesías, pero ¿por qué era necesario un profeta como Moisés? Esta profecía era especialmente aplicable en ese mismo día, en ese mismo tiempo, pues Pentecostés conmemoraba la entrega de la ley en el monte Horeb. Fue el día en que el pueblo se negó a escuchar la voz de Dios y quisieron que Moisés la escuchara por ellos. Éxodo 20 del 18 al 19 dice: y todo el pueblo percibió los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el mundo de la montaña. Y así nosotros, a la medida que el Señor nos va llamando a subir peldaños de esa montaña, ¿eh? De la ascensión, ¿no? hasta la madurez, pues nos asusta. A mí me acuerdo que el Señor me traía libros y en esos libros ya me anunciaba lo que venía y yo me ponía a temblar. Muchas veces llegaba a la conclusión ya de que digo: Señor, no voy a leer más libros porque me asusto, ¿no? Y porque me vas a meter en un compromiso nuevo, en una dificultad nueva, en una tribulación nueva. Pero no podía sustraerme porque el hambre espiritual era tan grande y la situación en la que estaba era tan necesario para mí que leer y comer la palabra y en la oración, todo eso era imprescindible, o sea, no podía dejar de hacerlo. Bueno, como decía, al verlo temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú mismo y te escucharemos, pero que Dios no nos hable, no sea que muramos. Es lo que nos pasa, ¿no? Que tememos que Dios nos hable porque nos va a poner en un brete, nos va a poner un poquito más allá, nos va a hacer que nos esforcemos un poco más, que confiemos un poco más, que dejemos esto, que dejemos lo otro, que no sé qué. Bueno, compromisos, ¿no? El pueblo quería escuchar la palabra de Dios a través de un hombre, preferían una relación indirecta con Dios y no directa. Con el paso del tiempo, Moisés comprendió la gravedad de esta mentalidad. En efecto, Dios dijo: si no quieren escucharme directamente, pues les levantaré un profeta mayor que Moisés para que lo escuchen. Serán responsables si se niegan a escucharlo, porque pondré mis palabras en su boca. Es irónico que, ya sea que los hombres deseen escuchar a Dios directa o indirectamente, todos se niegan a obedecer mientras sus corazones permanezcan en rebelión contra Dios. O sea, mientras hay algún tipo de rebeldía en el corazón, pues nos negamos a obedecer. Un corazón rebelde no escuchará a Dios de ninguna manera. Y así el pueblo se rebeló no solo contra Dios, sino incluso contra Moisés, queriendo apedrearlo a menudo.
Hicieron lo mismo más tarde cuando el profeta como Moisés vino en la persona de Jesucristo. Jesús mismo casi fue apedreado tras dar su primer sermón en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4, 28, 30, cuando se aplicó esa profecía a sí mismo. Esto manifestó el corazón del pueblo, prefiguró su rechazo a sus palabras y profetizó su crucifixión. Sin embargo, Dios siempre tuvo un remanente con oídos para oír, tanto en los días de Moisés como en el tiempo del rechazo de Cristo. Epígrafe nuevo acercándose en Pentecostés. Los que tenían oídos para oír siguieron las instrucciones de Jesús de quedarse en Jerusalén. En Lucas 24:49 dice: Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los 120 discípulos subieron al aposento alto para escuchar su voz. Al igual que Moisés, subieron al monte sin temor al fuego que representaba la presencia de Dios. Así cumplieron Pentecostés de una manera que podría haberse visto en los días de Moisés, si el pueblo no hubiera tenido miedo. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas personas durante la edad pentecostal no se acercaron a Dios y repitieron los mismos errores cometidos bajo el mandato de Moisés. Muchos permanecieron en rebelión contra Dios, rechazando el poder de lo alto que Dios les había ofrecido. Con el tiempo, el bautismo del Espíritu Santo se convirtió en una reliquia histórica aplicable solo a una congregación anterior de santos. Comenzaron muy bien, pero pues eso, la levadura va creciendo, que es lo típico de Pentecostés, y el fuego se va apagando. Y entonces pues el avivamiento se apaga y el Señor pues en otra generación tiene que levantar otro profeta, otro siervo suyo, ¿eh? Que se ha atrevido a someterse completamente al bautismo de fuego, que ha muerto a la carne, que ha cruzado el Jordán, que ha entrado al lado de la vida victoriosa, al Shalom de Dios, al reposo de Dios, y entonces el Señor lo puede usar como un vaso, como un canal limpio por el que puede fluir y llevar otra vez un avivamiento a otra generación. El resultado de tal rebelión ha sido una historia trágica. Sin embargo, incluso de sus errores se puede extraer grandes lecciones una vez que comprendemos la historia. Siguiente epígrafe: la gran comisión. Pentecostés, en el libro de los Hechos, empoderó a los discípulos para llevar a cabo otra obra de enseñanza, como Jesús ordenó en Mateo 28 del 18 al 20, que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos hicieron esto, y así el Evangelio se extendió por todo el mundo por el poder de esa unción. Esto también fue lo que Dios ofreció a los israelitas en el monte Horeb, en aquel primer Pentecostés, pero no quisieron, ¿no? Porque les daba miedo. Si el pueblo hubiera podido ir en aquel momento, también habría experimentado Pentecostés. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, habrían tenido fe para entrar en la tierra prometida al año siguiente, cuando los 12 espías dieron su informe. Pero como no recibieron ese poder del Espíritu Santo, pues estuvieron amedrentados y se rajaron, ¿verdad? Y no pudieron entrar. Si los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, hubieran podido recibir el bautismo del Espíritu en el monte Horeb, en aquel primer Pentecostés, habrían tenido la fe para creer en el buen testimonio de Caleb y Josué. Esa decisión se tomó en el 50, en el 50 jubileo desde Adán, pero convirtieron ese día en un día de luto y ayuno que llegó a conocerse como el día de la expiación. Debía haber sido un jubileo, jubileo viene de júbilo, de regocijo, de haber conseguido algo mucho mejor, pero como no quisieron obedecer por su miedo, entonces pues se convirtió en un día de expiación, un día de luto, digamos, de arrepentimiento, ¿verdad? De expiar los pecados. Sin embargo, si hubieran tenido suficiente fe, podrían haber entrado en la tierra prometida 5 días después, el primer día de la fiesta de los tabernáculos.
habrían cumplido con esa fiesta al convertirse en los hijos manifestados de Dios. ¿eh? En los hijos, esto siempre lo suelo poner con mayúscula, en los hijos manifestados de Dios. Su entrada a Canaán entonces habría sido muy diferente de lo que fue, pues habrían sido enviados allí no para matar, ¿m? Para expulsar a los cananeos o matarlos con una espada física, sino para bautizar al pueblo en la muerte y la resurrección de Jesucristo, es decir, Josué o Yasúa, que es lo mismo, el mismo nombre, ¿no? Toda la guerra cananea se habría ganado con la espada del espíritu en lugar de con una espada carnal. Hubiese habido un avivamiento, los cananeos se hubiesen convertido, la mayoría de ellos, y pues no se habría usado la muerte física, la espada física. Los cananeos y todos los demás se habrían convertido en lugar de ser destruidos. En otras palabras, Canaán habría sido conquistada por la gran comisión. Es lamentable que los israelitas ya hubieran rechazado la espada del Espíritu en el monte Horeb, pues su desobediencia y rebelión tuvieron graves consecuencias para los cananeos y muchas otras naciones en la historia posterior. Por lo tanto, no se puede justificar la destrucción de los cananeos, por muy corruptos que los haya vuelto su religión. El mundo de hoy es igual de corrupto, pero no estamos llamados a matar a todos los hombres corruptos del mundo, como hacen algunos, ¿verdad? Sionistas, que quieren matarlos a todos, encima no es por una causa espiritual, sino una causa política. ¿eh? Pero no estamos llamados a matar a todos los hombres corruptos del mundo. Se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para manifestarles la presencia de Cristo, para que deseen lo que tenemos y pregunten cómo pueden ellos también obtener esa misma bendición. Si la Iglesia hubiera continuado demostrando el poder del Espíritu como lo hizo Pablo, lo cual se perdió porque se apagó el avivamiento, la historia habría sido muy diferente. El mundo se habría convertido hace mucho tiempo. El rechazo del mundo al Evangelio no es culpa de los incrédulos, la culpa recae en quien dice ser creyentes, aquellos de quienes habló Pablo en 2 de Timoteo 3:5, quienes mantenían apariencia de piedad aunque habían negado la eficacia de ello. Y como suele decir en otro lugar, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los malos cristianos. En contraste, Pablo dice en 1 de Corintios 2, versículos 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas, con habilidades, con chiste, con gran locuacidad, con gran oratoria, no, sino con demostración del espíritu y de poder. Me recuerda ahora el testimonio de un evangelista en África que fue y venga a tratar y tratar y tratar y no ocurría nada. Y entonces se marcharon, regresaron a Estados Unidos, no me acuerdo el nombre quién era. Entonces el Señor le dijo, vete y ahora por lo que yo te digo, por el que yo te diga. Es lo único que tienes que hacer. Y va, le llevan donde un enfermo y ora por él. Va y se sana. Y donde el otro, ora por él, va y se salva. Y entonces ahí empezó pues la evangelización, porque había demostración del espíritu y de poder. Es un Dios real que hace cosas, que cura, que sana, que bendice, que prospera, etcétera. Para que vuestra fe, decía, sigue el versículo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si los israelitas hubieran demostrado el poder de la espada del Espíritu, los cananeos se habrían convertido, así como muchos vinieron a Jesucristo con la predicación de la palabra en el primer siglo. En general, por supuesto, esto no estaba destinado a suceder antes de la cruz. En el plan divino todo tiene su tiempo, sin embargo hay mucho que aprender de los errores del pasado, aunque nos regocijamos de que el plan divino se cumplirá a su debido tiempo. Para ello tiene que venir una fiesta como la de Tabernáculos, que es una fiesta sin levadura. La ofrenda Levítico 23, creo 17 o 13, no sé, era una ofrenda de los panes con levadura, por eso había que meterla en el fuego, en el horno, para contrarrestar la levadura. Pero como en Pentecostés hay levadura, pero se ha rechazado el bautismo de fuego, pues entonces la levadura campa por sus fueros y al final apaga el fuego.
Tabernáculos no ocurre eso porque va a ser, o no va a ocurrir eso porque va a ser una fiesta sin levadura. Y cuando comience el avivamiento no se va a apagar, sino que se va a extender por todo el mundo, hasta que la gloria de Dios cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar, es decir, al 100%. Aunque nos regocijamos de que el plan divino se cumplirá a su debido tiempo en el nuestro, seguramente de tabernáculos. Es importante entonces que nos acerquemos a Dios y escuchemos su voz. Si escuchamos lo que Dios ha hablado a los hombres, se nos instruye a meditar en ese. Si escuchamos a otros, no directamente, sino a través de otros, entonces tenemos que buscar la pezuña hendida y también la rumia. La pezuña hendida es una doble confirmación, otro testimonio, otra persona, una confirmación de esa palabra, y el rumiar es meditar y meditar la palabra para que se haga carne en nuestro corazón. Se nos instruye, decíamos, a meditar en ese alimento que hemos ingerido para transformarlo de carne a espíritu, que la palabra de Dios sea encarnada en el corazón. La palabra de Dios caía en el desierto, el maná era tipo de la palabra de Dios, caía en el desierto y caía delante de las tiendas, pero después fue cuando se recogió ese maná y se metió en una urna dentro del arca. Eso simboliza que esa palabra que antes era externa, ahora tiene que pasar a nuestro interior. La gente, muchos al principio han comenzado todos con la Biblia debajo, hablando de aquí para allá, pero esa Biblia, pues sí, había que tenerla, había que leerla, había estado continuamente con ella, porque no había sido introducida en nuestro corazón, no había sido encarnada. Pero una vez que es encarnada, pues ya no hace falta tanta cosa, ¿verdad? Sino que la tenemos dentro. Es la palabra viva, el rema vivo, Cristo, Cristo formado en nosotros, el rema viviente. Sea que nuestra revelación provenga directa o indirectamente de Dios, debemos escuchar las palabras de Jesucristo, quien es el profeta como Moisés, excepto que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Así como en tiempos pasados los hombres eran responsables ante la palabra de Dios por medio de Moisés, ahora los hombres son responsables ante la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Así, Jesucristo es representado como el profeta como Moisés, pues es gobernante civil y a la vez sumo sacerdote como Aarón. Una distinción entre Moisés y Jesús es que Moisés vivió en una época en la que los llamamientos se habían separado y distribuido entre varias tribus, pero Jesús es llamado a reunir todos esos llamamientos bajo una sola cabeza, el cetro, la primogenitura, el sacerdocio, para que el gobierno del reino tenga un solo rey sacerdote quien también posee la primogenitura. Bueno, nos vamos al siguiente capítulo que tenemos para hoy, que es trascendental, porque esto, sobre todo cuando comenzamos, nos es muy bueno que conozcamos eh, qué es un falso profeta, cómo debemos actuar con los profetas y demás, ¿no? Porque a veces por inmadurez tachamos a todo el mundo de falso profeta y no es así. Los profetas tienen que crecer como todos desde abajo y tienen que madurar. ¿Y cómo aprenden? Pues confundiéndose, profetizando a veces erróneamente y tal, pero lo que hay que ver es cómo está ese corazón de ese profeta y qué es. Bueno, vamos a leer. No, no nos adelantemos. Capítulo 14. Falsos profetas. Tras profetizar sobre otro profeta como Moisés, a quien Dios levantaría, Moisés advierte sobre falsos profetas que intentarían cumplir la profecía. Digan, no, yo soy el Cristo, ¿no? Deuteronomio 18, 20 al 22 dice, pero el profeta que pronuncie con arrogancia en mi nombre una palabra que yo no le haya ordenado, eso es presunción, o a veces también es, como me pasaba a mí, Dios me ha dicho, pero no, no te había dicho. ¿eh? No sabías discernir todavía tu carne y tu espíritu porque no había sido partida tu alma y el espíritu. Hebreos 4:13. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y separa las coyunturas y los tuétanos y discierne hasta lo más profundo, que son las intenciones del corazón. Ahí es donde está el espíritu. Lo externo, el alma, lo almático, tiene que ser separado por esa espada del espíritu, por esa espada del Jordán, ¿verdad? Para que empecemos a diferenciar cada vez más con mayor nitidez nuestra carne de nuestro espíritu. Bueno, decíamos que pronuncie
Pero el profeta que pronuncie con arrogancia en mi nombre una palabra que yo no le haya ordenado, o que pronuncie en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Quizás digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha dicho? ¿Mm? Vamos a saber si ese no está diciendo una trola, ¿no? Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si lo que dice no se cumple, eso es lo que el Señor no ha dicho. ¿Eh? Luego resulta que no ocurre lo que habíamos dicho y entonces nos quedamos así frustrados y nos enfadamos contra el Señor. Señor, pero yo creía, bueno, creía, ya ves que no. Te tienes que confundirte muchas veces para que entiendas que esa forma que tú crees que soy yo, no soy yo. Y cuando aprendas lo que no, pues entonces conocerás lo que sí es mío. Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si lo que dice se cumple, eso es lo que el Señor no ha dicho. El profeta lo ha dicho con arrogancia, es decir, también con arrogancia o con presunción, a veces ingenuamente, porque él estaba convencido de que era de Dios. No le tengas temor. Quizás lo más importante, bueno, este es lo que es inmaduro, pero no estaba tratando de engañar, ¿no? Sino que simplemente pues es inmaduro. Quizás lo más importante, o no tiene arrogancia, ¿no? Quizá lo más importante de este pasaje es que la ofensa ocurre cuando un supuesto profeta habla en nombre de Dios o de algún Dios falso. En otras palabras, si un profeta dice, así dice el Señor, seguido de una declaración profética, debe estar muy seguro de que la palabra proviene de Dios y no de los ídolos de su propio corazón. Que es así, eso es lo que nos impide poder discernir claramente al Señor, esos ídolos, ¿no? Por eso cuando dicen otros que cuando la palabra de Dios o lo que creemos que Dios nos ha dicho coincide mucho con nuestros deseos, que nos pongamos a temblar, ¿no? Y dudemos mucho, ¿no? Porque la cruz normalmente precisamente es lo que se opone, ¿eh? Es contrario a nuestros deseos, ¿eh? Pero es favorable al deseo de Cristo, claro. Pero esta ley no prohíbe, dice el doctor, esto es lo importante, esta ley no prohíbe que un profeta tenga sus propias opiniones o entendimiento. Es una opinión, es un entendimiento, es una especie de probabilidad en función de lo que yo creo que están, cómo están las circunstancias, los ciclos proféticos, como hace el doctor yo, no sé qué, pues hay probabilidades de que para tal fecha más o menos ocurran ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en esta fiesta de tabernáculo del 70 jubileo desde del cruce del Jordán. Hay mucho del cruce del Jordán. El doctor Stephen Jones pues, ha dicho que pues, es muy probable que ocurran ciertas cosas y hay muchos que estamos expectantes porque también creemos que es posible que ocurran ciertas cosas especiales, ¿no? Bueno, repito, esta ley no prohíbe que un profeta tenga sus propias opiniones o entendimiento. Podría hacer predicciones honestas basadas en su comprensión de la palabra sin que eso sea una profecía. Yo al principio, cuando no entendía esto, muchas cosas del doctor Stephen Jones que decía y luego veía que no había pasado nada, pues yo me frustraba con él. Decía, bueno, pues este hombre no. Y empecé a entender que no era una palabra profética, sino que era pues una opinión, un entendimiento de él. En tales casos, si se equivoca, no es una ofensa ni un pecado, ¿eh? Sino un error involuntario. Incluso los verdaderos profetas pueden tener opiniones o doctrinas erróneas. ¿M? Todos creemos que estamos en lo correcto en nuestra doctrina hasta que cambiamos la doctrina, ¿verdad? El problema es su conocimiento incompleto que puede llevar a conclusiones erróneas. También puede ser, oye, pues no había tenido en cuenta esto. Bueno, pues claro, no somos omniscientes, me faltaba este dato, me faltaba esta profecía que va casada con esta otra y tal, y no sé qué. Pues bueno, entonces metí la pata. Bueno, desafortunadamente a lo largo de los años muchos han juzgado a los profetas por sus opiniones erróneas, como si debieran tener un entendimiento perfecto. Por ejemplo, recuerdo muchas veces a mi hermano, ¿no? Que decía, yo, esto para tal, el Señor me ha dicho esto y lo otro, y decía, no, pues el Señor te ha dicho esto y lo otro, pero eso no se ha cumplido y tal. Pues lógicamente, él, yo que iba adelante y iba de maestro, pues decía, pues vaya maestro que me he echado yo, ¿no? Pero Primera de Pedro 1:10, y alguna vez me lo echó en cara, claro, con razón. Pero Primera de Pedro 1:10 nos dice que incluso los profetas investigaron e indagaron diligentemente. Dice que los profetas investigaron e indagaron diligentemente, no solo la profecía de otros profetas, sino también la suya propia.
Si todo el entendimiento viniera con la palabra, los profetas no habrían visto necesario estudiarla ni buscar mayor aclaración. Siguiente epígrafe. La definición del pecado. Aquí es donde también es importante tener una definición correcta del pecado. El pecado es transgresión de la ley, nos dice primera de Juan 3:4. Ocurre cuando los hombres transgreden la ley. También es el resultado de la falta de fe, Romanos 14:23, porque la fe viene al oír la voz de Dios. Romanos 10:17, y nuestras acciones responden a la fe. Sin embargo, hay quienes dicen que el pecado es ignorancia. No, no es ignorancia, sino una ofensa o un agravio contra Dios o los hombres. Si el pecado fuera simplemente cuestión de ignorancia, entonces los bebés serían los mayores pecadores de la tierra. El problema, sin embargo, no es la falta de conocimiento, sino herir a otros de alguna manera. La solución al pecado entonces no se encuentra en un aula, sino en un tribunal. La justificación no la administra un maestro, sino un juez. De hecho, la ignorancia en realidad reduce la responsabilidad del pecado, o por el pecado. Perdón, Santiago 4:17 dice, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos la autoridad, y cuanto más autoridad tenemos, más responsabilidad tenemos. Y el Señor nos juzga más severamente, ¿no? No es lo mismo que yo ofenda que ofenda a uno que está empezando. Pues así, ¿no? Hechos 17:30 dice, por lo cual, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, bueno, tiempos en los que Dios corrió un tupido velo, pero una vez que ya somos y tenemos cierta edad y ya deberíamos tener conocimiento, pues el Señor ya no es tan, ya no hace la vista gorda. Dice, por lo cual, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios declara a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ya no hay excusa. En el mismo Pablo apeló a este principio en 1 de Timoteo 1:13, cuando habló de su vida temprana como perseguidor de la iglesia. Y de aunque antes era blasfemo, perseguidor y violento agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque actué por ignorancia en incredulidad. Así que el pecado no es ignorancia, sino una ofensa ilegal contra Dios y el hombre. El pecado puede cometerse por ignorancia o con conocimiento, pero estos son factores atenuantes que aumentan o disminuyen la propensión a pecar. Siguiente epígrafe, juzgando a los profetas. Si un profeta por ignorancia expresa una opinión falsa, no debe ser tratado con dureza, pues los profetas no son perfectos ni poseen toda la verdad. Muchos se apresuran a juzgar a los profetas y de hecho se apartan de la amonestación de Pablo a la iglesia en 1 Corintios 14:29. Y hablen 2 o 3 profetas y los demás, es decir, los demás profetas, se entiende, otros profetas, juzguen. La palabra juzguen es diacrino, que quiere decir separar, hacer una distinción, discernir, juzgar. Y hablen 2 o 3 profetas y los demás profetas juzguen. No todos pueden juzgar, sino otro profeta. Como dice, el espiritual puede juzgar todas las cosas, pero el natural no puede juzgar al espiritual, porque le falta la altura espiritual para saber y para poder entender. Esto ocurrió, en el contexto de las reuniones de la Iglesia, donde se esperaba que los profetas proclamaran la palabra del Señor para edificar a la Iglesia. Efesios 4, del 11 al 13. Cada profeta debía proclamar la palabra y los demás profetas debían discernir o juzgar su validez. El Señor me ha dicho esto y esto y esto y lo otro. Bueno, a los otros dirán, pues sí, estoy de acuerdo. Oh, no estoy de acuerdo con eso, pues esto no puede ser del Señor porque esto y esto y esto. Bueno, entonces, pues bueno, habría que tenerla, cogerla con pinzas, la palabra.
Repito, cada profeta debía proclamar la palabra y los demás profetas debían discernir o juzgar su validez. Esta instrucción no otorgaba a todos el derecho a juzgar un profeta. Esto es lo importante. Esta instrucción no otorgaba a todos el derecho a juzgar a un profeta. Lo voy a enfatizar doblemente subrayándolo. Ciertamente eran libres de cuestionarla, pero cada uno tenía el derecho, perdón, un segundito, que a mí me pasé, pero cada uno tenía el derecho únicamente de rumiar y determinar por sí mismo cuál era la verdad. Sin embargo, a lo largo de los años muchos se han extralimitado y han querido juzgar y luego ejecutar a los profetas basándose en su propia interpretación de la palabra. No, tú no opinas como yo, pues yo soy el Papa, ya sabes, a la hoguera. De hecho, esta fue la razón por la que los profetas bíblicos fueron perseguidos, perdón, y apedreados con tanta frecuencia. Ese es el triste signo de los profetas, los que tengamos algún don profético, pues que nosotros, como profetas, vemos las cosas con mucha anticipación a los demás. Entonces, cuando tú has visto algo que los demás no han visto, pues los demás dicen, este tío está loco. Ay, este tío está loco, ¿no? Si esto es lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? No, claro, pero el profeta ha visto mucho más allá, de lejos. Y entonces, pues claro, eso choca con los que no lo han visto. Repito, de hecho, esta fue la razón por la que los profetas bíblicos fueron perseguidos y apedreados con tanta frecuencia. Fueron apedreados como falsos profetas. Dice, ni siquiera el rey Acab se atrevió a apedrear a Micaías, solo por haberle dicho lo que no quería oír. No, dijo, bueno, meterle ahí, ¿eh? Dejarlo en la cárcel hasta que yo venga. Pues si yo vengo, su palabra es mentira, ¿no? Y entonces lo matamos. Pero no, él de momento se contuvo. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Luego él murió, pues lógicamente al profeta lo soltaron, ¿no? Cuando Micaías profetizó la muerte de Acab en la batalla que se avecinaba, Acab arrogantemente lo encarceló hasta que regresara con la vida que regresara con vida de la batalla. Primera de Reyes 22-27. Su regreso habría demostrado la falsedad del profeta y por ello pretendía ejecutarlo según la ley de Deuteronomio 18. Por supuesto, Acab murió en la batalla y el profeta fue liberado. También hay momentos en que las profecías parecen fallar. Esto es tremendo también, ¿no? Para echarse a temblar. Hay momentos en que las profecías parecen fallar. Por ejemplo, a mí el Señor me dio la profecía de ese último gran avivamiento, del cruce del Jordán y tal, que me lo ha confirmado hasta la saciedad. No se pueden hacer ni idea ustedes las confirmaciones que tengo, pero ¿cuántos años han pasado? Yo creo que están cerca de cumplirse 30 y todavía eso no ha ocurrido. Sin embargo, yo no tengo ninguna duda en mí. Algunos quizás dudarán de mí, de esa palabra, pero yo no tengo ninguna duda que es una palabra del Señor. En Isaías 43, 5 y 6 el profeta profetizó el regreso de Israel, que era el reino del norte. Pero esto no sucedió en la manera en que el pueblo entendió la profecía. Isaías fue puesto en un tronco hueco y aserrado en dos. O sea, lo cortaron por la mitad. Hebreos 11:37. De igual manera, la profecía de Jonás pareció fallar cuando Nínive, bueno, Hebreos no lo dice, pero la historia, lo sabemos por la historia, que dice, algunos fueron aserrados. Sabemos que se refiere a Isaías porque por la historia sabemos que a Isaías lo aserraron. De igual manera, la profecía de Jonás pareció fallar cuando Nínive no fue destruida en 40 días. La palabra del Señor muy certera. Sabemos que es bíblica, pero sin embargo, al final no ocurrió porque se arrepintieron. De igual manera, la profecía de Jonás pareció fallar cuando Nínive no fue destruida en 40 días, Jonás 3:4. Solo podemos imaginar cómo lo juzgó el pueblo por esto, sin saber que el arrepentimiento puede retrasar e incluso cancelar un juicio completo. Esto es importante. El arrepentimiento puede retrasar o incluso cancelar un juicio completo. ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? Además, él se enojó, porque el Señor los perdonó. Él quería destruirlo, era el imperio asirio, que eran los enemigos de Israel. Estas
Nínive, que era la capital del imperio. Estas son lecciones importantes que debemos aprender hoy. Podemos aprender de los errores del pasado cuando los profetas fueron juzgados injustamente por quienes no estaban capacitados para juzgar. Solo los profetas, repito, solo los profetas están capacitados para juzgar a otros profetas, pero los profetas experimentados también se resisten a juzgar sin una palabra específica del Señor, pues conocen la diferencia entre la palabra profética y la comprensión que uno tiene de ella. Antes de juzgar a alguien, tengo que esperar la confirmación del Señor, si no me da una palabra certera, ¿no? Juzgar a otros hombres. El mismo Pablo se quejó de que otras personas lo juzgaban, escribiendo en 1 Corintios 4 del 3 al 5. Pero para mí es muy poco que me juzguéis vosotros o cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera me juzgo a mí mismo. No tengo conciencia de nada en mi contra, pero no por esto quedo absuelto, sino que quien me juzga es el Señor. Pues decir, no, yo estoy tranquilo, estoy en paz. No puedo decir que, porque a lo mejor el Señor conoce algo que yo no conozco. Por tanto, no sigáis juzgando antes de tiempo, no sigáis juzgando antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor, quien sacará a luz lo oculto de la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones humanos, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Como dice también, como era oscuridad, pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. No sé, se me ha ido la onda. Disculpen. Esta amonestación aplica no solo a los profetas, iba a decir un comentario, pero luego se me fue la paloma, como dice mi esposa, se me fue la paloma. Esta amonestación aplica no solo a profetas como Pablo, sino también a todos los hombres. Pablo estaba siendo interrogado por la iglesia, como un testigo es interrogado por un juez o abogado en un tribunal. Pablo dijo que no tenía conciencia de ninguna ofensa que hubiera cometido, pero aún así una conciencia tranquila por sí sola no podía absolverlo, porque era el Señor quien lo juzgaba. Al parecer, Pablo había apelado su caso ante la Corte Suprema del Cielo. Pablo escribe en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú? Era esto, precisamente de lo que les iba a comentar. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio amo se mantiene en pie o cae, y se mantendrá en pie porque el Señor puede hacerlo permanecer en pie. Todos somos siervos de Jesucristo, y el hermano nuestro es un siervo de Cristo, no es siervo nuestro. Por lo tanto, le debe juzgar su Señor. Pero esto no quiere decir que no debamos juzgar en ningún modo, porque en el Evangelio de Juan a mí el Señor se me lo mostró muy claro, dice, no juzgáis, para que no seáis juzgados, pero luego dice más adelante, sino juzgad con justo juicio. Y como dice, ¿y cómo juzgará alguien a otro si primero no lo oye? O sea, primero tenemos que escuchar lo que dicen todos, lo que dice el aludido o el encausado y lo que nos dice el Señor al respecto, las circunstancias, tenemos que discernir todo eso y entonces cuando pues tenemos que jugar. Cuando es algo manifiestamente claro, que es un pecado, pues no tenemos que recurrir a eso, simplemente lo tenemos que juzgar ahí mismo y punto, ¿no? Pablo escribe en Romanos 14:4. Bueno, esto lo acabamos de leer. Pablo no pretendía prohibir el juicio por completo, pues lo defendió en 1 Corintios 6 como una mejor alternativa a los tribunales terrenales. Que si yo tengo un problema con un hermano, pues tengo que ir a la iglesia para que los líderes pues sean los árbitros entre nosotros, haya una conciliación entre nosotros, lo que sea. Si alguien ha ofendido o ha robado algo, tal, pues bueno, ya tratar de persuadirlo, rebarlo al arrepentimiento, que haya una restitución, etcétera, etcétera. Pero no, yo estoy con mi hermano y es otro hermano de la misma congregación local a la que yo asisto y entonces voy y lo denuncio al juez, ¿no? Al juez civil. Pues como que no tiene sentido. Dice,
Los líderes de la Iglesia eran los llamados a juzgar los casos en el cuerpo de Cristo. Si un creyente roba a un hermano en la fe, los ancianos de la Iglesia están llamados a juzgar el caso, pues tienen autoridad sobre los miembros de la comunidad. En tales casos deben conocer la ley y la mente de Cristo para estar capacitados para tratar estos asuntos. En conocer la ley y la mente de Cristo, la ley y el espíritu de la ley, ¿verdad? El culpable puede apelar su caso ante el tribunal divino si considera que no ha recibido la justicia debida. En el caso de diferencias de doctrina o revelación, los propios ancianos pueden apelar ante el tribunal divino para que Dios revele la verdad a todas partes, a todas las partes. Esto puede ser innecesario en casos obvios, como cuando alguien niega la cruz o la resurrección de los muertos, pero hay muchos casos donde la verdad es menos evidente. Es evidente que Pablo estaba siendo juzgado por enseñar los misterios de Dios, 1 Corintios 5:1. Eran cosas que el Señor le había revelado a él, pero no a los otros. Estos eran temas que se discutían y discutían en la iglesia. Por esta razón, Pablo instruye a sus lectores a abstenerse de ser juzgados hasta que el Señor venga. Esto podría requerir esperar a la segunda venida de Cristo, pero también podría referirse a la llegada de una revelación de la verdad. Este es interesante, ¿no? Porque le digo, no, hasta que venga el Señor, pues entonces aquí todos calvos, ¿no? No, dice que también puede referirse a una revelación profética de la verdad de parte del Señor. ¿eh? O cuando dijo el Espíritu, separadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que los he llamado, ¿verdad? Bueno, pues ahí está revelada la voluntad de Dios, ya sea mediante una declaración profética o por algún otro medio que aclare la mente de Cristo a todas las partes. Otro factor que a menudo se pasa por alto, otro factor que a menudo se pasa por alto es que todos, incluidos los profetas, deberían poder arrepentirse si profetizan con presunción. Ciertamente los profetas tienen un estándar más alto que los demás, porque no se supone que profeticen con ignorancia. Sin embargo, ni siquiera los profetas emergen del vientre materno con madurez espiritual. Necesitan tiempo para madurar e incluso ellos necesitan espacio para corregir errores en el camino de arrepentirse, si han actuado con presunción o lo que sea. En cualquier caso, en cualquier tipo de juicio se debe seguir un procedimiento legal. Aún así, el juicio verdadero depende de que los jueces tengan la mente de Cristo y sepan cuándo remitir un caso a la Corte Suprema del Cielo. Siguiente epígrafe: ¿cómo conoceremos la verdad? Moisés también aborda brevemente la pregunta en Deuteronomio 18:21. ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? En otras palabras, cuando un profeta dice así dice el Señor, ¿cómo podemos discernir si la palabra es verdadera y proviene de Dios? Ese es precisamente el problema, por supuesto, pues los hombres siempre han tenido dificultad para escuchar la voz de Dios y discernir una palabra de Dios de la palabra de un ídolo del corazón. Moisés no da al pueblo un camino para escuchar la voz de Dios, sino que simplemente se remite a la respuesta obvia. Si lo que se dice no se cumple ni se confirma, eso es lo que el Señor no ha dicho. Versículo 18-22. Capítulo 18-22, perdón. Estábamos en Deuteronomio 18-22. Necesariamente, esta es sólo una respuesta parcial, pues la historia demuestra que muchas palabras verdaderas parecieron fracasar o resultaron imposibles de cumplir, porque se van a cumplir en otra generación, incluso al final de los tiempos. Fíjense los que han hablado de la segunda venida. Pues imaginen. Una respuesta más completa habría incluido alguna explicación sobre el factor tiempo, pues muchas profecías tardaron siglos o incluso miles de años en cumplirse. Hay que explicar el factor tiempo. Por lo tanto, el tiempo de espera puede ser bastante largo y algunas preguntas no se resolverán hasta la venida de Cristo. Ahí es cuando todos vamos a ser corregidos. Lo que hicimos bien y lo que nos quedamos corto o donde fallamos, ¿no? Pablo dice que no se debe juzgar hasta que se esclarezca toda la verdad.
En nuestra situación terrenal rara vez se esclarece toda la verdad para que los hombres puedan juzgar correctamente. Por lo tanto, el factor tiempo es muy importante. Por ejemplo, mi gran como instructor, mi gran padre espiritual, que fue Wasman Nee, yo no lo conocí porque murió precisamente en el año que yo nacía, pero ha sido mi primera nodriza, como yo le digo, ¿no? Lo amo, una revelación maravillosa, la senda de la cruz, todo lo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, en el tema escatológico, pues han fallado porque no conocían las leyes de la segunda venida a fondo y está con unas interpretaciones que no son correctas. Su propio discípulo, por ejemplo, corrige muchas cosas en Apocalipsis, aunque él tampoco tiene toda la luz completa, que es Witness Lee. Y, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares que escribió Warman Nee, que a mí me parecía que era la octava maravilla del mundo, pues sin embargo, su maestro Witness Lee simplemente hace su estudio y difiere en muchas cosas. Pues ¿por qué? Porque él creció más que su maestro, lógicamente. Y Stephen Jones, pues que ha cabalgado sobre los hombros de ellos, pues ha tenido más luz y más revelación con el tema de las leyes de la segunda venida. Y entonces la escatología, que no se sujeta a esas normas que ya están escritas en la palabra de Dios en las fiestas de otoño, pues se demuestra claramente falsa. Bien, eso es lo importante, que vamos creciendo sobre los hombros de otros, ¿no? Así que el factor tiempo también hay que tenerlo en cuenta. Moisés no abordó este problema directamente, pero se previó su derecho a apelar a la Corte Suprema del Cielo. Eso siempre lo tenemos. Por lo tanto, en caso de que un profeta pronuncie una palabra en nombre del Señor y ésta parezca no cumplirse, un verdadero juez bíblico debe tener la mente de Cristo y saber cuándo apelar el caso ante la Corte Suprema para su juicio. Un caso difícil, tal y cual. Bueno, yo creo que esto tenemos que llevarlo al tribunal y esperar la respuesta del Señor. Un juez sabio sabría que algunas profecías pueden parecer incumplidas en el presente, pero que podrían tener un cumplimiento a largo plazo. Por ejemplo, las profecías de King Clements, sobre Trump, que todos decían y tal, y no sé quién, no sé cuánto, pues hasta ahora de momento han fallado, pero no sabemos, vamos a ver. Poco tiempo le queda ya a King Clements para demostrar si eso era del Señor o no era del Señor. O a lo mejor se refería a otro profeta, a otro presidente posterior y no a Trump. No lo podemos saber. En otras palabras, a veces el juicio puede tener que esperar hasta que venga el Señor, como dijo Pablo. Al apelar a la Corte Suprema del Cielo debemos dejar estos asuntos en manos de Dios y sabiendo que Él juzgará todas las cosas a su tiempo. Puede juzgar inmediatamente, como lo hizo con Ananías y Safira en Hechos 5, que los fulminó inmediatamente. Puede juzgar en 2 meses, como lo hizo con el profeta Hananías, Jeremías 28, 1 y 17. Y en otros casos pueden ser remitidos al gran trono blanco. En definitiva, los hombres suelen juzgar con demasiada rapidez. Al no comprender que existe una Corte Suprema en el cielo, rara vez se valen de la justicia perfecta establecida por Moisés y continuada en el Nuevo Testamento. Los hombres han confiado demasiado en su propia capacidad de juzgar, o han creído que era su deber juzgar al siervo de otro sin tener la autoridad para hacerlo. Uno de los principales propósitos del gobierno del reino es impartir justicia divina mediante una estructura autoritaria. Las personas carecen de autoridad para juzgar a quienes no están bajo su autoridad. Ese es el propósito de los ancianos y jueces bíblicos a quienes se les reconocía dicha autoridad. Ese hermano está en otra congregación, yo no lo puedo juzgar. Tendrán que ser los ancianos de su congregación. Estos jueces, sin embargo, también deben saber juzgar, deben saber obtener todos los hechos sin prejuzgar a nadie. Una vez reunidas todas las pruebas y presentados todos los testimonios pertinentes, el juez debe tener la mente de Cristo para juzgar con justicia. Como dice Juan, comentábamos antes, juzgar con justo juicio. Si tiene alguna duda sobre su veredicto, debe acudir rápidamente al tribunal divino, sabiendo que solo Dios conoce todos los hechos y puede leer perfectamente los corazones de los hombres. Juzgarnos mutuamente es tomarnos
la justicia por nuestras manos y eludir la autoridad legítima del gobierno del reino. Debemos respetar el derecho de los demás a rendir cuentas a Dios o a quienes ejercen autoridad sobre ellos. Por ejemplo, en mi casa, pues si esposa, hijo, lo que sea, pues tengo que juzgar yo. En la iglesia o en mi congregación, pues tendrán que ser los ancianos, las que juzguen, incluso me juzguen a mí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Someteos los unos a los otros, dice. Tenemos que someternos los unos a los otros en función de esos rangos de autoridad. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de lo que teníamos para hoy. La próxima vez que toquemos este libro, pues veremos los capítulos 15, ciudades de refugio, y el capítulo 16 que habla del vengador de la sangre. Dos temas muy importantes y que son muy malentendidos también, porque es un pariente redentor y no el vengador de la y no el vengador de la sangre, como nos han dicho que tenía que coger y matarle, ¿no? Bueno, pues lo dicho, orar por todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, pedir esta iluminación de la luz tabernáculo sobre las leyes del Señor que son tan importantes en Deuteronomio, este estudio que estamos haciendo, que a muchos se les está yendo tedioso. Yo te pido, Padre, que avives el entendimiento para que la gente no se pierda esto. Son muchos libros, pero es una cosa fundamental, porque no podemos juzgar si no conocemos la ley. No podemos conocer la mente de Cristo si no conocemos la ley. No podemos conocer el espíritu de la ley si no conocemos a Cristo, y solo podemos conocer a través de su palabra. Bien, pues pido esa luz para todos nosotros de la Shekinah en tabernáculos. Y bueno, pues simplemente emplazándoles hasta el miércoles. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.